Hermosa alabanza. Gracias por la anticipación al tema. Venía hace tiempo pensando, ¿no? Y el Señor traía esta palabrita que nombraste, tía, y realmente cuánto en el andar diario, ¿no es cierto? Cuántas veces somos bajoneadas y tenemos ganas de desistir o de tirar la toalla, ¿no? Como sabemos escuchar el dicho, ¿no? Y el Señor traía esta palabra, persevera. Me traía varias veces, en varios momentos, la necesidad de escuchar esa palabrita, ¿sí? Y por eso les quise compartir este tema. Y así como buscaste vos en el diccionario, también lo busqué yo. Así que encontré que la palabra perseverar viene del latín, perseverare, ¿sí? Y quiere decir mantenerse firme en algo o ser inflexible. Y también en el griego aparece como la palabra proscartere, ¿sí? Y quiere decir soportar, permanecer de pie ante cualquier circunstancia, ¿sí? Ser constante, como decía la tía recién. Y esto me llevó a pensar y a ver en la palabra que el Señor nos manda a perseverar. Y perseverar, hoy vamos a ver 5 que puede encontrar en la palabra. Y me gustaría que me acompañen. Vamos a leer varios versículos, así que hoy va a estar la Biblia movida. Vamos a ir al capítulo 1 de Hechos. En primer lugar, vamos a ver que el Señor nos manda a perseverar en la oración, ¿sí? Capítulo 1 de Hechos, el versículo 12 vamos a empezar leyendo. Y acá podemos ver que cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, ¿sí? Estaban sus discípulos reunidos y tenían que hacer la elección del sucesor de Judas, ¿sí? Y la palabra dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos, dice el versículo 14, lo repito, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y esto me llevó a pensar, ¿no? Que después de que el Señor se va a los cielos a preparar morada para cada una de nosotras, ellos se mantuvieron juntos, ¿sí? Se mantuvieron perseverando en la oración, ¿sí? Y nosotras, cada una de nosotras también en estos días somos exhortadas, ¿sí? Tenemos esa necesidad de perseverar en la oración. Y para eso vamos a leer, como les decía, en varios pasajes. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer versículos 11 y 12. ¿Sí? Acá Pablo nos está exhortando, ¿sí? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos manda a ser constantes en la oración, que no dejemos de orar, ¿sí? Vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 18, donde también Pablo nos va a mandar a orar. Dice el versículo 18 del capítulo 6.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Acá Pablo nos manda a orar en todo tiempo. Primero nos mandaba a ser constantes en la oración. Ahora nos manda a orar en todo tiempo y hacer el uso de las súplicas. Y me fui a buscar en el diccionario qué eran las súplicas, y las súplicas son los ruegos, las imploraciones o las peticiones que se hacen de forma humilde, ¿sí? Orar humildemente, ¿sí? Y muchas veces en esas súplicas caen lágrimas. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no es cierto? Que seamos sinceros, que seamos humildes y que podamos ir a Él. Vamos a Colosenses ahora, capítulo 4, versículo 2. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Y en la versión de la Reina Valera 1960 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Perseverad en la oración. Y me quise buscar en otras versiones, y en la traducción, en la nueva traducción, dice la palabra, manténganse firmes, dice, y constantes en la oración, siempre dando gracias. Debemos mantenernos firmes, dice, ¿sí? Como quiere decir en el latín, ¿no es cierto? La palabra perseverar. Y el último versículo que vamos a leer en este punto va a ser Primera Tesalonicenses, un versículo muy conocido, de 3 palabras, el capítulo 5, versículo 17. Y dice, orad sin cesar. Cortito, ¿sí? Y esto no quiere decir que estemos las 24 horas del día de rodillas o con los ojos cerrados, sino que oremos en todo momento, en cada situación, cuando estamos haciendo los quehaceres, cuando nos acordamos de alguna persona y se nos viene a la mente su necesidad, que podamos orar, ¿sí? En voz alta podemos hacerlo en silencio, pero que lo hagamos. El Señor quiere que oremos, hermanos, ¿sí? Entonces, en el primer punto, el Señor quiere que perseveremos en la oración, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ir a Hechos, de nuevo, en el capítulo 2, versículo 42, la primer parte, ¿sí? Y dice, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hasta aquí vamos a leer ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra acá nos dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Y cuando me fui a ver cuál era la doctrina de los apóstoles, me llevaba a las enseñanzas que el Señor Jesús hizo durante su ministerio. Sabemos que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, estuvo un tiempo predicando, enseñando, ¿no es cierto? Y dejaba las parábolas, dejaba muchas historias para que sus discípulos pudieran comprender, ¿no es cierto? Y bueno, cada una de esas enseñanzas es parte de la doctrina de los apóstoles, que continuaron ellos una vez que el Señor subió al cielo, ¿no es cierto? Pero también forma parte de esa doctrina la muerte del Señor Jesús, la resurrección y la ascensión a los cielos, ¿sí? Y podemos leer en Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20, los últimos 2 versículos del libro de Mateo. El Señor Jesús mandó a sus discípulos a hacer algo, ¿no? Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato del Señor Jesús estaba para la época de los apóstoles, ¿sí? Pero también está para este día de hoy, para cada una de nosotros. Nosotros tenemos ese mandato, ¿sí? Y debemos estar constantes permaneciendo en su palabra. Debemos permanecer estudiándola, debemos permanecer escudriñando, investigando las escrituras, ¿sí? Muchas veces no podemos dedicarle mucho tiempo, pero hay veces que sí. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros permanecer y que seamos constantes en aunque sea un versículo o un capítulo por día, poder estudiarlo, poder memorizarlo y poder guardarlo para nosotras, ¿sí? Y esto me lleva también al tercer punto, que es perseverar en la obediencia a su palabra, ¿sí? Por ahí de nada nos sirve que podamos estudiar a la palabra, ¿sí? Si no la obedecemos. Podemos aprendernos toda la Biblia y saberla de tapa a tapa, pero si no la obedecemos, de nada nos sirve, ¿sí? Entonces vamos a Santiago, y acá en Santiago capítulo 1, nos dice este pasaje, capítulo 1, versículos 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿sí? Este va a ser dichoso en lo que hace. Y como les decía recién, de nada nos sirve aprendernos la Biblia completa, de tapa a tapa, si no la obedecemos, ¿sí? Es como dice el pasaje, es mirarse en el espejo y vernos, y después cuando nos vamos ya no nos acordamos, ¿sí? Y también me llevó a pensar en que nosotros debemos ser ejemplos para aquellas personas que se acercan en busca del Señor. Y si no ven que nosotros obedezcamos la palabra, tampoco la van a obedecer, ¿no es cierto? Entonces, eso va a acarrear también, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor de aquellas cosas, ¿no es cierto? De la desobediencia que hagamos de la palabra de Dios. En cuarto lugar, también tiene mucho que ver con las anteriores, y es el punto de la comunión con Dios, ¿sí? Perseverar en esa comunión con Dios. Y esto me llevó al versículo de Salmos 25, el capítulo 25, un versículo muy conocido, 25:14, ¿sí? Salmos 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, ¿sí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y saben que Elena de White escribía, aguántenme un ratito que están pasando los gitanos. Elena de White escribía en un libro una de sus frases y dice, conocer a Dios significa ser uno con Él, en mente y corazón, conociéndolo por experiencia propia,
manteniendo una comunión reverente con el Redentor. Solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. Y me quedó grabado, ¿no? Conocer a Dios significa ser uno con Él. Qué lindo. Y solo a través de esa sincera obediencia, como decíamos en el punto anterior, ¿no es cierto?, puede obtenerse esa comunión. También me llevaba a pensar en la diferencia entre la comunicación y la comunión. La comunicación es un ida y vuelta, ¿sí? Es algo que se hace entre dos personas, pero que va y viene. Pero a la vez, la comunión viene la palabra del latín comunio, ¿sí? Que indica participar de algo en común, tener en común algo, ¿sí? Y eso es lo que hizo Dios con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó para vivir en comunión con Él. Cada una de nosotras fuimos diseñadas para vivir en comunión con Dios. Y por eso le puso su propio aliento de vida, para que tuviera parte de Él, ¿sí? Nosotras tenemos parte de Dios en nosotras, ¿sí? Y estar en comunión no es fácil. Siempre tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros quehaceres, tenemos nuestros hijos, cosas que van a tomar nuestro tiempo, ¿sí? Pero qué bueno es que podamos nosotras ceder al yo, al mí, a nuestras cosas, y que podamos dedicarle tiempo al Señor, ¿sí? Y tiempo para estudiar de su palabra y para ver lo que Él nos quiere hablar a través de ella, pero también para poder hablar con Él a través de la oración, como decíamos recién, y poder así interactuar, ¿no es cierto? Es algo del día a día. Y a la vez, el Señor nos deja una advertencia en la palabra, ¿sí? Y quiero que me acompañen a leer en Deuteronomio capítulo 8, una advertencia que había escuchado este versículo y después cuando el Señor me mandó, o sea, me llevó a leerlo, me quedó grabado este pasaje y muchas veces se los repito a Kevin, y por ahí lo tenemos que tener en cuenta cada una de nosotras, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, y vamos a leer hasta el 19. Dice el pasaje: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y plata y oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, y la fuerza de mi mano, me han traído hasta esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de tus de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Qué fuerte es escuchar esto, ¿no es cierto? Pero
pero me quedaron ciertas frases grabadas de este pasaje, ciertas partecitas. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que se enorgullezca tu corazón. ¿Y cuántas veces somos orgullosas nosotras, no es cierto? Que teniendo un poco de plata o teniendo nuestras posesiones, nuestras cosas, queremos dejar al Señor de lado. ¿Sí? Cuando tenemos un poquito más, nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. Y dice, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sustentó, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, de cierto pereceréis. Qué triste, hermanas, ¿no es cierto? Que nos olvidemos de Él y que nos olvidemos de cada cosa que Él ha hecho por nosotras, de cómo nos sacó de ese Egipto, de donde estábamos, de cada una de nosotras estábamos en el pecado, hundidas, estábamos sufriendo, estábamos sedientas, como dice acá el pasaje, ¿no es cierto? Y Él fue el agua que nos hidrató, ese agua que nos dio vida. Él fue quien nos rescató, que nos dio la porción diaria, ¿sí? Y qué feo es cuando nos olvidamos. Por eso me llevó al pasaje este, ¿no es cierto? A pensar de, ojo, cuídate de olvidarte de Jehová. Cuídate, ¿sí? Por eso debemos perseverar y permanecer en las cosas que veníamos diciendo, ¿no es cierto? En la oración, perseverar en la doctrina, ¿sí? Perseverar en la obediencia a su palabra y poder perseverar en la comunión con Él, esa comunión íntima, como decía el versículo con Jehová, ¿sí? Y en quinto lugar, para ya ir terminando, el Señor nos manda a perseverar en la comunión con los hermanos, ¿sí? Otro día vamos a poder seguramente compartir de más puntos, ¿no? Acerca de los cuales debemos perseverar. Hoy vamos a ver estos 5. Y dice en el capítulo 2 de Hechos, volvemos a Hechos, el mismo versículo que leíamos hace ratito, lo vamos a leer completo. Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto nos quiere decir el versículo, estaban todos juntos, que estaban perseverando, ¿en qué? En hacer memoria del Señor. Estaban todos juntos como un cuerpo haciendo memoria del Señor, ¿sí? En el versículo ahí al ladito, 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿sí? Y este me lleva a ver que estaban perseverando en la unidad. Eran todos juntos, dice, y tenían todas las cosas en común, ¿sí? Veían que alguno padecía necesidad de algo, allá estaban ellos y apoyaban, vendían sus posesiones, dice el pasaje, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotras nos olvidamos de esto y vemos que nuestros hermanos tienen necesidad y hacemos oídos sordos o no vemos, pasamos por al lado, vemos su necesidad y no suplimos esa necesidad, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, ¿sí? A poder perseverar en la unidad como un cuerpo, ¿sí? En el versículo 46 también vamos a leer que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y así el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día
a los que habían de ser salvos. Qué hermosa época, ¿sí? ¿Cuánto cuesta hoy en día que veamos en las congregaciones realmente personas que son transformadas por el Señor, ¿no es cierto? Y cuántas veces, en vez de gozarnos, somos esas personas que estorbamos o que somos piedras de tropiezo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos cuesta alegrarnos cuando alguien viene a la congregación? Y en este pasaje podíamos ver que la iglesia primitiva era un solo cuerpo. Estaban alegres, que tenían sencillez de corazón, que alababan a Dios, eran solidarios, serviciales con el pueblo, ¿sí? Perseveraban siendo un solo cuerpo. 6 cosas. Eran un cuerpo, eran alegres, con sencillez de corazón, alababan a Dios, eran solidarios y eran serviciales con el pueblo. ¿Cuántas veces falta eso en nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces andamos con las caras largas? Cuando nos ven, dicen, prefiero irme de al lado porque no aguanto esa cara, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos orgullo en nuestros corazones? ¿Cuántas veces guardamos nuestras alabanzas y al Señor? ¿Cuántas veces nos cuesta ser solidarios? Nos cuesta entregar de nosotros. ¿Cuántas veces queremos que sean con nosotras serviciales, pero nosotros no lo somos? Ojalá que podamos perseverar como lo hacía la iglesia primitiva y que podamos ser un solo cuerpo, como eran ellos, ¿sí? Y el versículo 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? O sea que la iglesia crecía cada día porque perseveraban siendo un cuerpo, como pudimos ver, perseveraban manteniéndose firmes, siendo una unidad, eran unidos, eran todos juntos, ¿sí? Estaban todos juntos y a la vez hacían todos juntos memoria del Señor. Que nosotros podamos, hermanas, hacer esto, que podamos perseverar también en la comunión con los hermanos. Y para ir terminando, me gustaría que podamos leer también un pasaje conocido en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25, ¿sí? Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanas, la venida del Señor está pronta, está acá a la puerta, ¿sí? Que podamos nosotras mantenernos firmes, estimularnos entre las que están bajoneadas, ser de apoyo, ¿sí? Que podamos amarnos, que podamos estimularnos al amor, como dice el versículo, y a las buenas obras, ¿sí? Que podamos ser un cuerpo que se ayude y sin dejar de congregarnos, dice. No dejando de congregarnos, dice el versículo, ¿no? Porque su venida está cerca. Que podamos estar pendientes de esto, que podamos estar firmes, perseverando en esto. Y lo bueno que podemos ver, como siempre decimos, de esta pandemia, que a través de este aparatito, de esta aplicación y de otras, ¿no?, que hay, pudimos estar en contacto, conocer a más personas, a más creyentes, gozarnos, crear unas lindas amistades como con algunas de las que están aquí, que personalmente no nos conocemos, pero sabemos que somos parte de la familia de Dios. Sí, qué lindo que pudo ser de ayuda, de bendición para nosotras este aparatito. Pero también
saben que sacó a la luz la pandemia, la falta de amor al Señor, la comodidad, ¿sí? Sacó a la luz el desinterés que tenemos como congregaciones. Y hoy podemos ver que nos da lo mismo a veces. Hay personas que les da lo mismo estar presentes o estar conectadas a través del aparatito, ¿sí? Hay personas que sabemos que por ciertas enfermedades, por ciertas circunstancias, no pueden estar. Pero qué feo y qué triste que es cuando podemos estar y nos quedamos cómodos en casa. Nos quedamos haciendo nuestros quehaceres y total ponemos la reunión y la escuchamos, ¿sí? Qué feo es cuando no tenemos interés por el Señor, pero por ahí hay otras cosas que nos atraen, ¿sí? Hay amistades que nos atraen, que podemos hacer tiempo y podemos salir y ahí no nos importa el contagio, no nos importan los virus, no nos importa nada. Pero qué feo que dejemos de perseverar en la comunión con los hermanos y que nos conectemos a través de este aparatito. El virus ya pasó, seguramente vendrán muchos más. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos que dar cuenta de esto, ¿no es cierto? De cuánto dejamos de disfrutar con el cuerpo de Cristo por la comodidad, por el desinterés o por la falta de amor, ¿sí? Dios quiere, hermanos, que podamos perseverar en cada una de estas cosas, que podamos crecer en la obra del Señor, que podamos, como dice en el versículo que leía la tía también, en 1 Corintios 15, vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 58. Primera Corintios 15, 58 dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que podamos estar firmes, ¿sí? Que podamos crecer en la obra del Señor y sabiendo que nuestro trabajo, hermanas, no va a ser en vano. Que el perseverar día a día va a tener una recompensa. Que el perseverar en la oración, en la palabra, en la obediencia a su palabra, que eso nos va a traer fruto, pero un fruto agradable al Señor, ¿sí? Y también vamos a leer en Mateo, capítulo 24, versículo 13. Dice este versículo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Que podamos perseverar hasta el fin, hermanas. Cada una de nosotras, cada una de las que está aquí presente, que pueda perseverar hasta el fin, ¿sí? Y como decía el himno también, confiemos en el Señor, decía el himno, ¿sí? Que cantaba Mirta. Que podamos confiar y perseverar en Él. Y también saber que, como dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Nos va a costar, pero tenemos que estar firmes para que Él nos dé esa perfección, ¿sí? Hasta que Él venga, ser firmes y vamos a recibir esa corona, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra y que podamos meditar en esto. Él quiere que seamos perseverantes, ¿sí? Que nos mantengamos firmes. A Él sea la gloria y la honra.